En el video de hoy vamos a recorrer más de 2000 años de historia y vamos a ver las que son, para mí, las 10 batallas que redefinieron la historia de la humanidad y que son las más esenciales para la configuración del mundo actual tal y como lo conocemos. Número 10. La batalla de las Navas de Tolosa. La batalla de las Navas de Tolosa tuvo lugar el 16 de julio del año 1212, en lo que en ese tiempo era el Al-Ándalus, hoy sería Andalucía, España, específicamente en lo que hoy sería la ciudad de Jaén. Para entender la importancia de esta batalla tenemos que entender el contexto en el cual sucedió. Reconquista, ¿ya? Entonces la reconquista es un proceso que duró siglos, muchos siglos, y termina en el año 1492, que es el mismo año en el que Colón llega a América. Y aquí en el año 1212, donde sucedió esta batalla, la reconquista había tenido como una suerte de estanque de muchos siglos, había estado muchos siglos estancada. ¿Por qué? Porque los reinos cristianos siempre chocaban con la resistencia de los musulmanes, hasta que en el año 1212 una coalición de reinos cristianos del norte de la península ibérica lograron derrotar a el mayor ejército musulmán que alguna vez pisó Occidente. Sin la batalla de las Navas de Tolosa, España, y por extensión todo el mundo hispánico, o sea, esto, habría sido muy diferente. Número 9. La batalla de Trafalgar. Esta es una batalla naval y es una de las batallas que más se reconoce en la historia por ser uno de los fracasos militares más importantes del señor Napoleón. Napoleón era un hombre bastante ambicioso. Eso creo que es de conocimiento público, todos lo sabemos. Pero él tenía una ambición particular, un sueño, que era conquistar la isla de Gran Bretaña, Reino Unido, vaya. Entonces, en el año 1805, que es donde tiene lugar la batalla de Trafalgar, Napoleón prepara una operación anfibia para ir en barco a otra isla, desembarcar y tomar Londres, ¿ya? O sea, una operación muy ambiciosa desde el punto de vista militar. Su piedra en el zapato, la Royal Navy. En Trafalgar, Horatio, este señor, Nelson, en inferioridad numérica, destruyó la flota de Napoleón, impidiendo el paso de las tropas francesas a la isla de Gran Bretaña. Esta batalla es muy importante para la cultura británica, tanto así que hoy en Londres existe la Trafalgar Square, que es la plaza de Trafalgar, y en el centro de esta plaza está una columna que tiene la estatua de Nelson, el señor Nelson, en su honor por esta batalla tan importante. Y la importancia de esta batalla va más allá de lo cultural, sino también en cuanto a lo geopolítico se refiere. No solamente porque fue el primer gran fracaso de Napoleón, sino también porque esta batalla aseguró el dominio naval del Reino Unido y sentó las bases para lo que años después sería el imperio más poderoso de la Tierra. Estoy hablando del Imperio Británico. Número 8. Batalla de Canas, 206 a.C. Aníbal. Ese nombre basta para entender que cualquier batalla donde esté él va a ser una batalla genial desde el punto de vista militar y del cual todos tenemos mucho del que aprender. Aníbal fue uno de los más grandes enemigos de Roma, sobre todo si lo entendemos dentro del contexto de la Segunda Guerra Púnica, y esta batalla fue la que encumbró militarmente a este general. Con su célebre táctica del doble envolvimiento, Aníbal logró imponerse y vencer al ejército romano, el que fuera presumiblemente el más poderoso de su tiempo. Como todos sabemos, la República Romana ganó esta guerra, ganó la Segunda Guerra Púnica. Pero aunque fuera así, esta batalla, la batalla de Canas, redefinió la manera de concebir las estrategias militares, cómo se concibe una batalla, y nos enseñó que
la disciplina y tener muchos soldados y todo eso, podría caer eventualmente ante una estrategia militar superior. Número 7. Batalla de Zama, año 202 a.C. Y si la batalla de Canas nos mostró el poder de Cartago y de Aníbal, en Zama logramos lo que marcaría el ascenso definitivo de Roma y de Escipión. La Segunda Guerra Púnica, al igual que la primera, son guerras que conforme iban sucediendo, se iban convirtiendo poco a poco en guerras de desgaste. Miren, tienen que pensar que entre la batalla de Canas y la batalla de Zama hay 14 años de diferencia. Estoy cansado, jefe. Entonces, ¿qué sucedió en esta batalla? Esta batalla fue en territorio de Cartago, donde Escipión venció a Aníbal en campo abierto y destruyó al poder cartaginés. Entonces, cuando después de esta batalla el imperio cartaginés se ve derrotado, ahora el resultado, trascendiendo lo militar, es que el poder efectivo del Mediterráneo occidental es en un 100% romano. Número 6. La batalla de Austerlitz, 2 de diciembre de 1805. Nos volvemos a encontrar con Napoleón, pero si en Trafalgar vimos lo que fue un error y una derrota de Napoleón, ahora en Austerlitz nos encontramos con Su peak. Su prime. la cúspide de su genio militar. Esta batalla es impresionante, tiene Muchísima aura. Yo les voy a explicar. En el año 1805, Reino Unido todavía no era la potencia que sería unos años después, por lo que las potencias más importantes de este año y de este tiempo eran, obviamente, la Francia de Napoleón, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Ruso, ¿ya? Entonces, dimensionen esto. La Francia de Napoleón contra las dos potencias más grandes de su tiempo. Tú le explicas esto a cualquier analista militar que se precie y te diría que por más que la Francia de Napoleón tenga Napoleón, obviamente que va a ganar el Sacro Imperio Romano Germánico, que en verdad es como el Imperio Austriaco, y el Imperio Ruso. Pero en inferioridad, Napoleón dio una masterclass de cómo plantear una batalla. Después de esta batalla, Napoleón tiene completa libertad para diseñar Europa Central a su gusto. ¿Por qué? Porque después de Austerlitz, el Sacro Imperio Romano Germánico se desmantela completamente. En su lugar, Napoleón funda la Confederación del Rin, que la Confederación del Rin es un estado satélite de Napoleón. Entonces, ¿por qué es importante esta batalla? Porque esta batalla es el reflejo y la manifestación militar y geopolítica de la hegemonía, no solamente de Francia, sino también de Napoleón, que marcaría la historia de la humanidad de ahí en adelante. Número 5. El día D. La batalla de Normandía, el desembarco en Normandía, la operación anfibia más importante de la historia de la humanidad. A ver, esto tiene varios nombres. El día D, el desembarco en Normandía, la batalla de Normandía, el desembarco en Francia, ¿no? Digamos, el proceso de desembarcar en Francia y empezar a recuperar Europa desde ahí fue un proceso que tomó tiempo, muchos meses. Pero yo estoy hablando de el día D. El día del desembarco en Normandía. Ese día fue el 6 de junio de 1944. Entonces, esta batalla / desembarco / operación anfibia es importantísima para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque abrió el camino para liberar Europa del nazismo y significó el principio del fin para Hitler. Número 4. La batalla de Gaugamela. La batalla de Gaugamela ocurrió en el año 331 a.C. Los protagonistas, el rey persa Darío III y el grandísimo y muy conocido Alejandro Magno. El imperio persa era un imperio muy antiguo y muy poderoso, pero cedió
fue derrotado por el genio militar de Alejandro Magno. Entonces esta batalla es de vital importancia para todo lo que vino después. Y es que estoy hablando de la helenización del mundo. Parte importante de la civilización como la conocemos es gracias a que Alejandro Magno derrota a Darío III en la batalla de Gaugamela. Número 3. La batalla de Accio, en el año 31 a.C. Para entender la batalla de Accio, hay que entender lo que venía antes de la batalla de Accio. Julio César, un personaje controversial dentro del contexto de la República Romana. ¿Y qué pasó con Julio César? Muchas cosas, pero entre esas cosas pasó que lo mataron, conspiraron contra él, y en los idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C., conspiraron contra él en el Senado y muere. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. El problema, que mucha gente quería de verdad a Julio César, lo encontraban un excelente político que se preocupaba por el pueblo, entonces no salió negocio matar a Julio César. Entonces dentro del extenso grupo de personas que estaban en el fan club de Julio César, estaban los más reconocidos y que formarían el segundo triunvirato: Marco Antonio, Emilio Lépido y Octavio Augusto. Claro, al principio era un concepto muy bonito. Eran tres amigos que estaban unidos por una buena causa, que era vengar a Julio César, pero con el tiempo esto se fue deformando. Centrémonos especialmente en las figuras de Octavio Augusto y Marco Antonio. A Octavio Augusto no le gustaba la República, porque él consideraba que la República era un modelo insostenible, que no se podía sostener a sí misma, porque con la extensión del imperio era imposible administrarlo por medio de una república. Marco Antonio tampoco era el fan número uno de la República, pero sí es cierto que él sabía que la República tenía una fecha de caducidad. Entonces, estaba cantadísimo que la República iba a reorganizarse en algo. La República se va a reorganizar en el Imperio Galáctico más poderoso. Nosotros sabemos, porque vivimos en el siglo XXI, que se reorganiza en un imperio. Pero lo que Marco Antonio quería era que cuando esto se reorganizara, estar a la cabeza. Spoiler, Octavio Augusto también quería estar a la cabeza. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Entonces, esto que se convirtió en una lucha de poder hipotético, porque todavía no había un poder de facto, empezó a escalar a tal punto que estos dos, ya no amigos, terminaron peleándose en la batalla de Accio en el año 31 a.C. Entonces, esta batalla es muy importante para la historia de Roma y, por consiguiente, para la historia de la humanidad. Tras la victoria de Octavio Augusto en la batalla de Accio, se sella el destino de la República Romana. Marco Antonio es derrotado, ¿no es cierto?, junto con Cleopatra, que tenía un romance con Marco Antonio, y posteriormente Octavio Augusto se convierte en el primer emperador de Roma. Sin la batalla de Accio no hay Augusto como emperador. Y sin Augusto como emperador, la historia de Roma imperial como la conocemos cambia drásticamente. Número 2. La batalla de Stalingrado. Esta batalla comenzó en el año 1942, pero terminó en el año 1943. Fueron alrededor de 3 meses de batalla. No sé si dimensionan lo que es estar 3 meses en la misma batalla. Durísimo. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. La batalla de Stalingrado ocurrió, en Stalingrado, pero hoy en día Stalingrado se llama Volgrado, por el río Volga. Por si lo quieren ver en el mapa, está ahí. Y esta parte de acá se llama el Cáucaso. Bien. ¿Por qué Hitler quería el Cáucaso? Recordemos que Hitler quería para Alemania el Reich de 1000 años. Y para eso él buscaba lo que llamaba el Lebensraum. No sé si mi pronunciación de alemán no es la más
la más correcta, ¿no? Pero Lebensraum significa en alemán espacio vital. Entonces Hitler entendía que el futuro de la humanidad estaba en el petróleo, ¿ya? Y en el Cáucaso hay mucho petróleo, pero también hay mucho gas natural. Y son dos cosas, son dos recursos naturales que hasta el día de hoy son muy importantes para vivir. Entonces por eso Hitler insistió tanto en el Cáucaso, en la Operación Barbarroja y sobre todo en Stalingrado. ¿Qué pasó en Stalingrado? Muchas cosas, pero lo más importante es que Alemania es derrotada por la Unión Soviética y a partir de acá Alemania empieza a retroceder en el frente oriental y aquí también se le empieza a complicar la cosa un poquito a los alemanes porque tenéis que pensar que en el frente oriental tienen que empezar a retroceder y cuando esto está pasando en el frente occidental desembarco en Normandía. Bueno, todos sabemos lo que pasó después. La batalla más importante de la historia de la humanidad, que redefinió la historia, marcando un antes y un después. La batalla de Waterloo. Napoleón era un genio, pero era humano. Y los humanos tenemos límites. El suyo, Waterloo. Entendamos que Napoleón venía escapando de su primer exilio en la isla de Elba. Cuando Napoleón estaba en la isla de Elba, en Francia se reinstaura la monarquía, que la monarquía no quería tener nada que ver con Napoleón. Cuando Napoleón vuelve de Elba, retoma su ejército revolucionario francés y se va a la batalla con una inferioridad numérica que no tiene sentido. Esta batalla es literalmente El mundo versus Napoleón. Entiendan que no es contra Francia, Es contra Napoleón. Fucking dead beat that should never say more life. Meet the grams. esta batalla ha sido archi, hiper, super, mega, super, hiper, muy estudiada, ¿ya? Y las consecuencias de esta batalla obviamente van mucho más allá de lo militar, sino que marcan el fin definitivo, el punto final de Napoleón. Pero geopolíticamente hablando, lo que esta batalla significa para las potencias europeas es que pueden olvidarse de todo lo que pasó en la Revolución Francesa, en las guerras napoleónicas, hacer un borrón y cuenta nueva, juntarse en Viena, en el Congreso de Viena, y armar todo el mapa de Europa de nuevo para empezar desde cero. El plan no les salió como querían, porque años después las revoluciones liberales volvieron a darle sentido a lo que sucedió en Francia en el año 1789. Pero el efecto dominó de la batalla de Waterloo es... Yo creo que hasta el día de hoy seguimos viviendo las consecuencias de esta batalla. Porque esta batalla, a ver, en lo más macro, Congreso de Viena, reconfiguración del mapa europeo, repensar todo el contexto geopolítico europeo del siglo XIX, que esto después va a dar paso a las revoluciones liberales de la segunda mitad del siglo XIX, y esto da paso a las democracias contemporáneas como las conocemos hoy en día. O sea, no creo que tenga que explicar la importancia de eso. En fin, estas fueron para mí las 10 batallas más importantes de la historia de la humanidad. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias por ver.